Hola a todos, bienvenidos a este segmento de programación orientada a objetos en Python. Para poder trabajar con este tema vamos primero a definir algunos conceptos y a ver a qué nos referimos con el tema o con el concepto de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Seguramente al llegar a este punto usted ya trabajó o ya estuvo familiarizado con el tema de programación orientada a procedimientos, que es una forma de programación estructurada, ¿no? Vamos en lista, vamos ejecutando nuestras instrucciones, etc. Y el paradigma de programación orientada a objetos, que es el que vamos a tratar de explicar en estos videos. La programación orientada a procedimientos se considera ya una programación de un modelo antiguo, de una visión antigua. Surge aproximadamente en la década de los 60s y 70s, y aunque actualmente es muy utilizada, sigue siendo muy utilizada, se dice que es obsoleta o que es antigua porque tiene ciertas características que no son tan importantes o no son tan buenas como en la programación orientada a objetos, que ya nos permite el uso de código, que ya nos permite el reuso, quiero decir, el reuso de código. La programación estructurada o programación orientada a procedimientos no permite el reuso de código, lo que hace que al hacer un programa o al hacer una unidad de programación de pronto nos resulte demasiado grande por tener que estar repitiendo ciertas partes del código. En aplicaciones complejas, el código se vuelve difícil de entender y sobre todo si hay alguien que quiere corregirlo y no fue quien lo hizo, pues se va a complicar bastante, ¿no? En la programación, y esto es muy importante, en la programación orientada a procedimientos, si nosotros tenemos un error, nuestro sistema va a caer, lo que decimos, mi programa truena, y va a dejar de funcionar todo el programa, aunque solo haya sido un pequeño segmento del código el que esté fallando. Lo que me decía, ¿no? Difícil de programar o corregir más bien, o depurar por otros programadores. Sin embargo, lo que también mencionaba, para alguien que inicia a programar, para alguien que está iniciando, es mucho más sencillo de entender que una programación orientada a objetos. ¿En qué consiste, no, la programación orientada a objetos? De alguna forma se busca trasladar la naturaleza de los objetos de la vida real a código de programación. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a estudiar o vamos a revisar esta parte. Una persona, por el simple hecho de ser persona, ya tiene un nombre, tiene apellidos y tiene una edad. Por el simple hecho de ser una persona ya tiene estas propiedades. Pero también tiene ciertos comportamientos, ¿va? Esta persona puede estar despierta, puede estar dormida, puede estar caminando, puede estar parada, puede estar sentada, etcétera, ¿no? Hay muchos comportamientos que una persona puede tener. Entonces, en conclusión, un objeto, en este caso una persona, tiene un grupo de propiedades y tiene un grupo de comportamientos que lo hacen el objeto. Otra vez, tratamos de reflejar lo que pasa en los objetos de la vida cotidiana a código de programación. Esto ya lo había mencionado. El simple hecho de ser persona, pues ya me da la característica de tener un nombre, de tener apellidos, de tener una edad, etcétera, ¿no? Y ciertos comportamientos. Puedo estar despierta, puede estar dormida, puede estar parada, puede estar sentada, etcétera. Puede tener varios comportamientos. Vamos a otro ejemplo. Si hablo de la computadora, el objeto computadora, por el simple hecho de ser computadora, seguramente ya tiene disco duro, tiene una cantidad de memoria, tiene un procesador, tiene un monitor, etcétera. Puede tener muchas otras propiedades o atributos. Y puede tener ciertos comportamientos. La computadora puede estar encendida, puede estar apagada, puede estar en estado de suspensión o puede estar en uso. ¿Ah? Veamos entonces cómo es que un objeto puede tener propiedades y comportamientos.
Pero ¿cómo trasladamos esto a código? ¿Cómo lo llevamos a nivel del código, no? Primero veamos qué ventajas me ofrece la programación orientada a objetos, muy conocida en muchos documentos, en mucha bibliografía, como POO, programación orientada a objetos. Primero, los programas están divididos en pequeños segmentos, módulos o clases que me permiten tener un mejor control del programa. Aquí una gran ventaja de la programación orientada a objetos es que el código puede ser reutilizable. Si yo hablo, por ejemplo, de hablar de un objeto persona, pero persona adulto, bueno, pues tiene ciertas características que pueden ser diferentes al conjunto o al objeto persona niño. Sin embargo, muchas siguen siendo iguales. Y entonces puedo reutilizar ese código para poder establecer las propiedades de un adulto, de un niño, de un anciano, aprovechando aquellas que son iguales y marcando la diferencia en aquellas que no lo son. Otro gran beneficio de la programación orientada a objetos es que si alguna línea o segmento de código falla, el resto del programa puede seguir funcionando. Dentro del vocabulario más utilizado cuando hablamos de programación orientada a objetos, tenemos la clase, ¿verdad? La clase es el modelo donde se redactan o se agrupan las características comunes de un objeto. Las características comunes de un objeto. Otra vez, si hablo de persona niño o persona adulto, pues tiene ciertas características comunes. Entonces, la clase persona agrupará las características comunes. El objeto, ¿ah?, que lo podemos llamar objeto ejemplar de clase o instancia de clase, se define a partir de una clase. El objeto va a tomar las características de la clase, toma las características de la clase, aquellas que son comunes, y puede agregar características propias, lo que hace que un objeto se puede referir al mismo elemento de clase, pero agregando ciertas características diferentes. Otra vez, la clase agrupa las características comunes. El objeto se crea a partir de una clase y por lo tanto ya tiene esas características comunes, pero puede agregar características propias. La modularización, un tema muy importante en la programación orientada a objetos, ¿no? Se refiere al hecho de que un programa puede estar compuesto por varias clases, varios segmentos pequeños. Cada clase es un módulo del programa que se interconecta con otros módulos o clases. Por ejemplo, aquí yo tengo la clase 1, que puede funcionar como un módulo independiente, como una unidad independiente, pero que se conecta con la clase 2. Y esta clase 2 también puede funcionar como una unidad independiente que se conecta con la clase 3. Y este también puede funcionar de manera independiente. Cada uno de estos es un módulo que puede funcionar de manera independiente, pero que en un todo me están haciendo un programa o un sistema completo. Una forma que yo creo que nos ayuda a entender muy bien esta parte de los módulos es el ver un equipo de sonido, de estos equipos que tenían por acá, digamos, un tornamesa, tenían por acá el control de volumen y el radio, tenían por acá el ecualizador, por acá tenemos las bocinas de salida y por acá tenemos otros equipos que me permiten interactuar. Cada uno de estos es un módulo independiente. ¿Ah? Este es un módulo independiente, este es un módulo independiente, este es un módulo independiente, pero que si pudiéramos ver la parte de atrás nos daremos cuenta que con ciertos cables están conectados entre sí, incluso a las bocinas, y que gracias a eso pueden funcionar como una sola unidad, como un todo. Así funcionan las clases. Pequeños módulos de código que se interconectan entre sí para darnos un todo, un resultado total. Esa es la idea básica de la modularización y el uso de clases. Hasta aquí dejamos este video. Regreso. Hasta aquí dejamos este video. En el siguiente tema, ya les adelanté un poco, vamos a ver
a qué nos referimos con la nomenclatura del punto. Por lo pronto es muy importante que tengamos claro qué es una clase, qué es un objeto, qué es una modularización y cómo es que las diferentes clases se conectan entre sí. Hasta aquí lo dejamos y nos vemos en el siguiente video.